Castigo de amor, capítulo 6 de Bárbara Cartland. Entonces, se dio cuenta que usaba solamente la imaginación. Sin duda, Lord Branscombe era el cerebro detrás de cualquier batalla, pero dejaría el ataque y la gloria para los más jóvenes, que hacían solo lo que les ordenaban. Cuando salió Branscombe y los centinelas afuera, se instalaron en su lugar. En cuanto subió en el carruaje que fue enviado para recogerlo, Latonia se sentó en la sala de estar y cogió un libro. Todavía estaba haciendo mucho calor, y haber viajado todo el día la hizo sentir soñolienta, y no pudo concentrarse en la lectura. Más adelante la cena fue servida, una inevitable sopa oscura, gallina magra y pudín de caramelo. Aquel aparentemente era el platillo favorito de todos los Memsahib en la India, y los criados que habían aprendido con ellos encontraron que era un plato fácil de prepararse. En caso de que se fuera a quedar por más tiempo en algún lugar, ella se atrevería a sugerir a Lord Branscombe que escogería sus comidas. Cuando la cena acabó, Latonia volvió al cuarto de estar, donde encendió una lámpara de aceite y una vez más cogió el libro. Quizás porque sus pensamientos eran mucho más interesantes de lo que intentaba leer, se adormeció. El sonido de ruedas, el ruido de las riendas de los caballos y de la colisión de los rifles de los centinelas en el suelo, cuando se colocaron en posición, la despertaron sobresaltada. Lord Branscombe está de vuelta, pensó. Se sentó rápidamente en el sofá, feliz porque estaba de regreso y no tendría que estar más sola. Oyó sus pasos en la baranda, y cuando él entró en el cuarto, la luz de la bombilla se reflejó en las condecoraciones en su pecho. Latonia notó una expresión extraña en sus ojos que no podía explicar. Como vi que todavía no se había ido a acostar, dijo él, traje a alguien para verla. Alguien a quien, espero, usted tendrá gusto de ver otra vez. Al oír eso, Latonia se puso inmediatamente en guardia. Como había dicho otra vez, era obvio que se trataba de una persona que conocía a Tony. Entonces, un hombre entró en el cuarto. Deseo sinceramente saber quién era. Usaba el mismo uniforme que Lord Branscombe, pero no era tan alto y tenía, a pesar de ser joven, arrugas muy finas alrededor de los ojos. Latonia se imaginaba, desesperada, qué tendría que hacer y decir. Lord Branscombe, a su lado, la miraba y esperaba para ver su reacción ante el recién llegado. Entonces, con un tono burlón en la voz, habló. Usted, por supuesto, recuerda a Andrew Ludington. Latonia aguantó la respiración. Cuando sus ojos se posaron en el visitante, notó su expresión de asombro y de sorpresa. Por un momento no habló. Más adelante, con bastante naturalidad, comentó: «Siento mucho, Sir. Creo que entendí mal. Pensé que me dijo que su sobrina estaba aquí». Fue el momento de Lord Branscombe para estar asustado. «Esta es mi sobrina». Con una sonrisa ligera, Andrew contestó: «Puede ser, Sir, pero esperé ver a Latonia Combe, que conocí en Londres». Era llamada simplemente por Tony. Por supuesto, debería haber adivinado que no tendría interés en venir a la India, cuando tiene tantas diversiones en Inglaterra. Había un gusto amargo del tono en su voz, como si la decepción de no haber encontrado a quien esperaba en el bungalow fuera insoportable. «¿Se me da autorización, milord, para retirarme? Sería un error dejar a los caballos esperando». Obviamente era una excusa para irse, y Lord Branscombe lo siguió por la baranda. Latonia no se movió hasta oír el carruaje retirándose. Sentía que también tenía que marcharse. Deseó correr y ocultarse en la oscuridad del jardín en vez de enfrentar a Lord Branscombe, pero una fuerza que no sabía que poseía la hizo permanecer donde estaba. Él volvió y cerró la puerta. Se dirigió hasta ella mirándola, con un aire bien acusador, que la hizo sentirse como si estuviera en el banquillo de los acusados. «Encuentro que me debe una explicación. Lo siento mucho por tenerlo en el engaño. Usted no es mi sobrina, entonces. En nombre de Dios, ¿quién es usted?» «Soy Latonia Hyde». Vio un destello de reconocimiento en sus ojos. Enseguida le preguntó: «¿Quiere decir que es la hija de Arturo y de Elizabeth Hyde?» «Lo soy». Sabía que tenían una hija, por lo mucho que me habían hablado de ella, pero ¿por qué está aquí, en el lugar de mi sobrina Latonia Combe?
Respiró profundamente, debido a la aspereza en la voz de él y la cólera en sus ojos. La voz murió en su garganta y apenas podía hablar con dificultad. Tony no podía dejar Inglaterra en el momento. Tartamudeó. ¿Qué desea decir con no podía? Ella está enamorada. Le era difícil pronunciar las palabras. Eso no es una novedad. Entonces, ustedes tramaron esta farsa increíble debido a una pasión desvariada por otro pobre desgraciado que ella sin duda va a tratar de la misma manera diabólica como trató al joven Ludington. Tony está enamorada como nunca ha estado antes. Esta era su excusa para no obedecer mis órdenes. Habría podido tener el valor y la decencia de decirme. Milord habría oído. La Tonia encontró que estaba siendo impertinente. Lord Branscombe cruzó el cuarto, diciendo: «Encuentro que debía haber sospechado cuando usted se portó de manera tan diferente a la que esperaba. Sin embargo, se me hace difícil imaginar un fraude más vergonzoso que en el que usted tomó el lugar de mi sobrina, colocándome en esta posición, con sus mentiras y falsedades. Yo siento mucho lo ocurrido. Eso no es suficiente». Lord Branscombe se quedó en silencio y la Tonia se imaginaba lo que podría decir en su defensa. Entonces, como si de repente se recordara de algo, él puso la mano en el bolsillo de su túnica. «Quizás esto clarifica su comportamiento extraordinario. Me esperaba cuando llegué al refectorio. Como pensé que, por ser un telegrama, podría traer malas noticias, lo abrí. Extendió el papel a la Tonia, que lo cogió con los dedos trémulos. Como la observaba, mal podía enfocar los ojos en lo que estaba escrito. Repentinamente las palabras parecían saltar. «Nos casamos esta mañana. El padre de Iván falleció la semana pasada. Estoy extraordinariamente feliz. Cariñosamente, Tony». La Tonia emitió un suspiro de alivio, que vino del fondo de su corazón. «No son malas noticias, sino muy buenas. Imagino que me está comunicando que mi sobrina se ha casado». «Sí, se casó. El padre de su marido falleció y ella ahora es la duquesa de Hampton». Mientras habló, pensó que si alguna cosa podría aplacar la cólera de Lord Branscombe, sería el hecho de que su sobrina era ahora duquesa. Ningún tutor negaría que, socialmente, aquello era un gran logro. Con un brillo de triunfo en los ojos, ella continuó: «Para Tony, no hacía diferencia si Iván era un noble o un donadie. Lo ama por lo que es, así como él la ama a ella, y ahora van a vivir por siempre felices». «Parece maravilloso», dijo, con sarcasmo. «Presumo que, cuando usted aceptó participar en este plan diabólico para engañarme, no se le había ocurrido que ponía la mano en un nido de avispas». La Tonia no entendía y lo miraba cautivada. «Usted no puede ser tan tonta al punto de no entender todo el mal que trajo a su reputación, viajando sola conmigo, fingiendo ser mi sobrina, cuando, la verdad, no somos ni parientes». Habló de una manera tan severa que justo antes de entender el impacto total de lo que decía, sintió la sangre subirle al rostro. Yo me voy inmediatamente para casa, y nadie sabrá. ¿Cree que eso es posible? Los periódicos ingleses van probablemente a anunciar la unión de mi sobrina, especialmente si está con alguien de tanta importancia social, como un duque. Por supuesto, hay personas en la India, así como en Inglaterra, que saben que no tengo dos sobrinas». «De cualquier manera, yo no soy importante», dijo la Tonia. «Mi padre y mi madre, como sabe, fallecieron y, excepto cuando Tony estaba en el castillo, vivía tranquilamente en la aldea, con una vieja institutriz». Como si le implorara para que entendiera, continuó: «Tony tomó mi lugar mientras que yo estuve afuera, pero si alguien sabía exactamente que vine a la India, no tiene mucho significado. ¿Por qué pensarían que estuvimos juntos? Solo puedo decir que estoy alarmado con su absurdo. Pensé que usted era inteligente». Como la Tonia no habló, comentó: «Usted no encontró a nadie en la nave porque yo lo decidí así, pero puede estar segura de que muchos pasajeros sabían que estábamos allí y quién era usted». Abrió la boca, pero no lo interrumpió. «Desde que llegamos, usted vio a varios oficiales que, sin duda, dirán a sus esposas que les presenté a mi sobrina. Como tienen pocas cosas que hacer, ellas probablemente discutirán con otras mujeres la razón de usted viajar conmigo». La voz de Lord Branscombe se volvió áspera y acusadora a cada palabra.
Latonia temblaba, pero no conseguía quitar los ojos de él. Era casi como si él deliberadamente la forzara a ser su prisionera. Mientras que la reprendía por su conducta, la intención de él era que desconfiara de lo que le pasaría cuando fuera descubierta. Sabía que era inevitable, mas ahora que estaba aconteciendo, no se sentía preparada para ese momento. No hay nada que pueda hacer excepto desaparecer, murmuró. Quizás las personas se olviden de mí, quizás puede decirles que morí, como papá y mamá. Dio un pequeño sollozo cuando mencionó a sus padres, y Lord Branscombe lo percibió. Entonces dijo con menos aspereza: tiene, por supuesto, una solución obvia, pero si usted no la aprueba, no podrá culpar a nadie, solo a usted misma. Eso es, la única manera posible de salvar su reputación es casándome con usted. Latonia pensó que no había oído bien, y él insistió, irritado. No hay nada más que hacer. Puedo decir que ya se supo lo que tratábamos de ocultar. El hecho de que usted se iba a casar después de la muerte de sus padres. Una vez más su voz era áspera y sarcástica. Sin duda, la acusarán de fingir y de no tener corazón, pero eso no es nada comparado a lo que dirían si la verdad saliera a la superficie. Pero yo ya le dije, no soy importante, entonces si solamente desaparezco, no me voy a perjudicar. ¿Cree esto de verdad? Mi estimada muchacha, le condenarán al ostracismo por el resto de la vida y vedada de todas las casas decentes de Inglaterra y de cualquier otro lugar del mundo. Ahora hablaba como padre. Un rumor, y sin duda habrá más de uno, de que viajó alguna semana sola con un hombre, y todas las mujeres respetables van a virarle la cara cuando usted pase, con miedo de ser contaminadas. Lo que ellas piensen no sería verdad, dijo Latonia, ingenua. Usted no puede esperar que la gente crea en algo a no ser lo peor, y sabe que una mujer que comete un error nunca es perdonada, ni sus faltas son olvidadas nunca. Yo intentaba solamente ayudar a Tony. Ama al marqués y su padre quería que se casara con una princesa alemana. Ella sabía que, si hubiera venido con usted, el marqués podría ser forzado a casarse. Todo lo que puedo decir es que parece el tipo de joven débil y tonto, que puede ser llevado por la nariz por mi terriblemente maleducada sobrina. Mi lord está torciendo todo y lo está haciendo parecer horrible. El marqués adora a Tony, de verdad. Yo los vi juntos y no había duda de sus sentimientos. Ella lo ama, como nunca amó a un hombre en toda la vida. Respiró profundamente, juntando valor para decir: sé que no va a creer esto, porque está tan enojado con Tony y me dice cosas horribles pensando que yo soy ella. Pero no es realmente la culpabilidad de Tony que los hombres se enamoren de ella. Es tan bonita y atractiva. Ha sido así desde niña. Hay algo irresistible en ella. Usted justifica su comportamiento o lo excusa por haberla usado. Ya le dije que yo no tengo importancia. Siempre llevé una vida tranquila, porque nunca teníamos dinero. Tony era más que una hermana para mí. Era como una hermana gemela. Todo lo que hice fue con gusto y estoy preparada para sufrir las consecuencias sin quejarme. La sinceridad en su voz resonó para el cuarto pequeño. Sin embargo, eso no me exime de mis obligaciones, dijo Lord Branscombe después de un momento. Encuentro que, de cierta manera, la culpa es mía, por no haber ido al castillo a recoger a mi sobrina. Entonces nada de esto habría sucedido. No se culpe, Tony estaba tan decidida a estar con el marqués que habría encontrado otra manera de no venir a la India. Se detuvo un poco y más adelante le pidió: sé que es difícil, pero por favor, intente entender. Tony no es mala como piensa, es impulsiva, algunas veces imprevisible por gustarle tanto la vida, y vivir en el castillo era monótono para ella. Notó la sorpresa en los ojos de Lord Branscombe y explicó: una vez, cuando fuimos para nuestra pequeña casa, dejando a Tony en el castillo, mi madre dijo que sentía mucha pena de la solitaria muchacha que no podía venir con nosotros. Pensé que con la posición de mi hermano y de su abundante fortuna, mi sobrina podría tener todo lo que deseó en la vida, excepto amor. Eso era lo que le faltaba, amor y personas que se amaran como mi madre y papá se amaron. Milord, usted vio a mis padres cuando estuvieron aquí en la India. Usted debe haber notado cómo eran de felices. No era el dinero lo que importaba en nuestra casa, era la felicidad que vino.
del amor, y eso Tony nunca lo tuvo. Había lágrimas en los ojos de la Tonya, porque quería tanto hacerlo entender el motivo del comportamiento de Tony, y porque sus padres habían muerto hacía tan poco tiempo, que era imposible hablar de ellos sin comenzar a llorar. Ahora sus ojos estaban húmedos y se apartó de Lord Branscombe. Cuando alcanzó la puerta, paró y dijo: «Lo siento mucho. Si puede perdonarme por todo lo que hice, por todas las mentiras que le dije. Sé que mi madre estaría perturbada con mi comportamiento, pero no había otra manera de que Tony se quedara con el marqués. Quizás, cuanto más piense en el asunto, sea capaz de perdonar a Tony y a mí». Cuando terminó de hablar, las lágrimas le corrían por el rostro. No deseó que Lord Branscombe la viera así. Salió del cuarto y rápidamente se escondió en su cuarto. Lloró un largo rato, después que se fue a la cama. Cuando oyó a alguien que tocaba en la puerta, parecía que solamente acababa de quedarse dormida. «¿Quién es?» «Lord Sahib va a irse en una hora, Mem Sahib», informó el criado. «Estaré lista». Se levantó y se vistió precipitadamente. Al llegar a la baranda, donde el café sería servido, sabía que Lord Branscombe se habría ido ya. Pensó que quizás tomaba el café con los oficiales, y estaba complacida por no tener que enfrentarlo, después de la tormenta de la noche anterior. Debía saber que más tarde o más temprano alguien se enteraría del pasado de Tony. Sin embargo, no esperó que fuera Andrew Ludington, pues no sabía que pertenecía a los lanceros de Bengala. Ahora podría comprender por qué Lord Branscombe estaba tan furioso con Tony, para llevarlo al suicidio. El joven Ludington no era solo un joven impresionable, sino que también perteneció al regimiento de él. Lo que quería que Kenrick pensara era que Andrew Ludington era débil y no tenía control sobre sí mismo. Sabía que nada adelantaría diciendo eso. Cuando Lord Branscombe volviera, pues él recomenzaría con su censura al comportamiento de Tony. Más ahora que estaba bien molesto por la farsa de ella y su prima. La Tonya no podría creer que hablaba en serio cuando dijo que la única solución para salvar su reputación sería que se casaran. Debía estar intentando asustarla. Sin embargo, se le ocurrió que, cuando el fraude fuera descubierto, ella no sería la única en sufrir. Era reprensible que en sus visitas como representante del virrey, Lord Branscombe llevara a una muchacha presentándola como pariente, cuando en verdad no era nada de eso. Preciso salir de la India inmediatamente, pensó en pánico. Decidió que diría aquello a Lord Branscombe tan pronto regresara. Afortunadamente tenía el dinero para el boleto, pero no tenía idea de cómo volver hacia Bombay. Sabía también que sería imposible hacer el viaje sola. Cada minuto que esperaba por Kenrick surgían peores dificultades. Cuando él finalmente apareció, no tuvieron oportunidad de hablar a solas. Algunos oficiales superiores lo seguían, y ya había un carruaje esperando para llevarlos a la estación, que estaba a poco menos de 1 kilómetro del cuartel. La Tonya no tuvo tiempo de hacer nada, a no ser de agarrar su parasol, bolsa y guantes y entrar en el carruaje, con él y 2 oficiales. Al llegar a la estación, encontraron el acostumbrado batallón de criados para atender sus necesidades, y sus vagones especiales ya habían sido conectados al tren de la mañana, que iría en dirección al norte. Notó que Lord Branscombe dio órdenes para que el tren partiera más temprano que de costumbre. Encontró divertido que, en todas las estaciones donde pararon, el guarda siempre le pedía permiso antes de hacer la señal al maquinista de colocar el tren en movimiento. Los 2 oficiales se despidieron una vez más. La Tonya y Lord Branscombe estaban solos en la sala de estar. Lo miraba, aprensiva. Observó que él parecía enojado, pues sus labios estaban apretados. Solamente le dio uno de los periódicos, el Times en inglés, de 3 semanas atrás. La Tonya entendía que no deseaba hablar y abrió el periódico, pero encontró difícil concentrarse en las dificultades políticas de Inglaterra o en la descripción de la realeza extranjera que era recibida por la reina en Windsor. 45 minutos casi habían pasado, y el tren paró en una estación pequeña. Para sorpresa de ella, estaba acostumbrada a multitudes, pero aquella vez había solamente 2 o 3 personas en la plataforma, mirando para el tren con asombro. Más allá de la estación, vio una aldea pequeña y a un grupo de personas,
en su mayoría niños que corrían excitados a su encuentro. Se le ocurrió que no esperaban que el tren parara. Por primera vez desde que habían salido del cuartel, habló con Lord Branscombe. «¿Para qué paramos aquí?», le diré en pocos minutos. No deseó hacer más preguntas, pues un criado acababa de entrar con unas tazas de zumo de fruta y rebanadas de papaya. Latonia bebió el jugo, imaginándose lo que estaría sucediendo. Lord Branscombe continuó absorto en los periódicos. Ya llevaban esperando 20 minutos en la estación pequeña, cuando uno de los criados que viajó con ellos entró en el cuarto. Se aproximó a Kenrick y dijo en voz baja: «Todo listo, milord». Lord Branscombe se puso de pie. «Venga conmigo, Latonia». Había algo en su manera de hablar que la dejó asustada. Habían salido del tren para la plataforma y ella vio, esperando por ellos, una carreta bien simple, tirada por un caballo nuevo y diferente de cualquiera que hubiera viajado antes. Tan pronto como entraron y se habían sentado en el incómodo asiento, partieron rápidamente. Habían sido seguidos por muchos niños, corriendo por el camino polvoriento al lado de ellos, gritando y extendiendo las manos para pedir regalos. Eso evitó que Latonia hiciera preguntas. También presentía que Lord Branscombe no tenía intención de decirle lo que deseaba saber. Como el caballo corría con rapidez, poco a poco dejaron atrás a los niños. Ahora, en las cercanías de la aldea, vio un edificio pequeño, con la azotea del zinc, junto antes de avistar una cruz. Percibió que era una iglesia. Cuando el caballo disminuyó el paso, Latonia se volvió hacia Lord Branscombe, nerviosa. «Por favor, no podemos hacer esto. Es un error. Es la única cosa que podemos hacer», contestó, severo. Deseó protestar. Quería implorarle, pero luego que el caballo paró, un hombre apareció en la puerta de la iglesia. Era alto y delgado y usaba una sotana oscura. Latonia observó que se trataba de un misionero. Kenrick Combe bajó de la carreta y apretó la mano del padre Parson. «Su criado me informó, Sir Combe, que desea casarse». «Exactamente, y esta es mi esposa futura, señorita Hyde». Parson felicitó a Latonia y entró más adelante en la iglesia. El interior era muy simple. Por la carencia de flores y de velas, Latonia pensó que debía ser una iglesia presbiteriana. Como si supiera que la rapidez era esencial, el sacerdote cogió el libro de oraciones conjuntivas y comenzó, inmediatamente, la ceremonia de casamiento. Durante el resto del día, mientras que el tren continuaba su marcha al norte, Latonia se sentía como en un sueño. No podía creer que se había casado de aquella manera tan extraña y austera. Era imposible sentirse como una novia, o pensar en Lord Branscombe como su marido. La única realidad era el anillo de oro en su dedo, con sus iniciales. Era un poco grande para ella, pues hasta esa tarde era Kenrick quien lo había usado. Parecía una cadena pesada, que la hacía prisionera por siempre. ¿Cómo podría estar casada? ¿Cómo podría ser esposa de un hombre que la desdeñaba y la odiaba? Y principalmente, ¿qué podría hacer? Desesperada, no pudo encontrar la contestación. Llegaron al destino final de la tarde, cuando ya no hacía tanto calor. Latonia deseó preguntar para dónde iban, pero estaba muy amedrentada para hablar. Apenas miraba por la ventana las inmensas planicies por donde pasaban, las que parecían simbolizar el vacío de su propio futuro. Entonces, cuando menos esperaba, habían llegado. Pasarían por una ciudad en donde vieron las familiares pilas coloridas de frutas, vegetales y cereales en el bazar, y la multitud que les codearon y empujaron, en medio de la cual se movían los grandes y perezosos bueyes sagrados del dios de Shiva. Vio tiendas que vendían pulseras de vidrio y brillantes saris rojos, azules, dorados y verdes. Entonces salieron de la ciudad y surgió el palacio, con las torres brillantes, las ventanas adornadas y precisando una pintura urgente. Tenían una recepción en la sala inmensa del trono y el rajá, que aparentaba mediana edad, le parecía a Latonia menos agradable que los otros. No que fuera grosero, pero tenía cierta cosa que le dio un aspecto cruel y quizás peligroso. Era solo una impresión, y ella se quedó imaginando si Lord Branscombe pensaba lo mismo. Como ya esperaba, Lord Branscombe estaba siendo extremadamente amable,
Felicitaba al rajá en el nombre del virrey con los elogios esperados siempre en el oriente. Por primera vez, Latonia fue presentada como su esposa. «No sabía que era casado, sir», dijo el rajá, en un buen inglés. «Acabo de regresar de Inglaterra y pocas personas conocen que mi esposa viaja conmigo», explicó Lord Branscombe. «Me siento honrado por ser uno de los primeros anfitriones de la señora. Por supuesto, debemos celebrar este acontecimiento tan feliz. Estoy seguro de que Lord Branscombe apreciará a nuestros bailarines». «Será para nosotros un privilegio poder verlos», dijo, antes de que Latonia pudiera hablar. La casa de huéspedes era similar a las otras, y había una gran cantidad de criados. Ahora Latonia sabía que, entre ellos, debía haber una conversación para contar lo que se oía en el palacio. Como el rajá era musulmán, podrían cenar con él, mientras que los otros rajás eran indios y comían solos. Latonia se puso uno de sus vestidos más bonitos. Aunque a Lord Branscombe ella le desagradaba, consideró que como su esposa tenía por lo menos que fabricar una buena imagen. Siendo una mujer casada, sería recomendable que utilizara joyas, solo que la única que poseía era el anillo que le dio su esposo. Estaba nerviosa y por eso se demoró más en arreglar el cabello. Cuando finalmente dejó el cuarto y entró en la sala, lo encontró de pie, esperándola, lo que le indicó que estaba retrasada. «Me siento muy», comenzó, pero se dirigió impaciente para la puerta. Latonia pudo apenas seguirlo y entrar en el carruaje que los esperaba. Habían permanecido en silencio durante el corto trayecto hasta el palacio. Latonia se quedó pensando en cómo podría soportar toda la vida la sensación de su marido ser tan inalcanzable como los picos de los Himalaya. Habían sido recibidos en el palacio con la ceremonia que ahora era familiar para Latonia. El rajá, todavía más radiante que en la tarde, brillaba por las joyas. Una vez más, sentía un brillo cruel, no solo en sus ojos, pero también en sus esmeraldas, y los rubíes de su turbante parecían la quemadura de un fuego del mal augurio. «Estoy imaginando solamente las cosas», se dijo a sí misma. En el primer palacio que visitó, se quedó con la sensación de la animosidad de los miembros más viejos de la corte. Mientras que sonreían sus labios, sus ojos eran cautelosos y desconfiados. Por eso, su percepción no la engañaba y sentía que había algo incorrecto allí, algo muy errado. Ella estaba impaciente por saber si Kenrick también pensó así, pero habló amable con el rajá y no tenía nada en su voz tranquila y controlada como para asustar a nadie. Por estar cansada y ocupada en sus propios problemas, Latonia encontró difícil concentrarse en la danza o intentar entender la pasión que las mujeres demostraron con sus movimientos. Todo lo que la música le decía que era que ella estaba casada y, mientras que Tony podría declararse extremadamente feliz, Latonia nunca sería capaz de repetir lo mismo. Parecía imposible que aquello le hubiera sucedido, cuando su sueño de enamorarse y encontrar un hombre que la amara, como su padre amara a su madre, yacía en pedazos a sus pies. ¿Cómo pudo ser tan tonta y no pensar en esa posibilidad? Pero nunca, ni en sus devaneos más increíbles, le pasaría por la cabeza que el fraude que Tony planeara para ella acabaría en casamiento. Esperaba que Lord Branscombe estuviera enojado. Pensaba que quizás la enviara para la casa en desgracia, pero nunca se había imaginado que la haría su esposa, por ser la única manera de prevenir un escándalo desagradable que los perjudicaría a ambos. Ahora, Latonia veía como ella había sido tonta. La India, entonces, parecería muy distante, y ella pensó que cuando volviera a Inglaterra lo que había sucedido en aquel continente distante sería olvidado. Sin embargo, debe haber imaginado que Lord Branscombe era un hombre muy importante, para no ser observado, comentado y envidiado. Con reticencia admitió que, por más horrible que él podría parecer, él había hecho la única cosa posible en las circunstancias donde se encontraban, actuando con mucha inteligencia. Latonia tenía la certeza de que el misionero de la pequeña aldea donde se casaron probablemente no leía ninguno de los periódicos de Inglaterra, y menos de la India. Sintió que un hombre dedicado a la conversión de almas o del mundo social nunca se preocuparía por eso, no ser de su menor interés. Como Kenrick Combe apenas era un inglés común, difícilmente se confundiría con la pompa y el lujo de los rajás. El
Lord de Branscombe había sido inteligente mientras que ella se comportó como una tonta. Merecía el castigo que le fuera destinado. Ese sentimiento de humildad le duró toda la noche. Hacía cuando volvieron a la casa de huéspedes. Ella pensaba si debía decirle cuán arrepentida estaba, pero al entrar, Lord Branscombe dijo precipitadamente: «Buenas noches, Latonia. Espero que duerma bien», y se dirigió a su habitación. Los cuartos eran contiguos, mas sus corazones y pensamientos estaban más apartados que nunca. Ella se estaba desvistiendo cuando notó que una puerta de comunicación que no veía antes había estado oculta por una cortina de las cuentas de cristal. Podía oír a Kenrick moverse en el cuarto de al lado. Se sentó para peinarse el cabello mirando el espejo y se preguntó qué diría su madre si supiera que esa era su noche de bodas, y ella estaba sola, y peor aún, en desgracia. Su madre siempre le contaba que había sido feliz en su luna de miel. Su padre era el hombre más atractivo y bonito que vi en mi vida. Cuando me casé con él, parecía que estábamos en el paraíso y no había más nadie en el universo, más allá de nosotros dos. Era eso lo que yo quería sentir. Latonia le dijo a su imagen en el espejo, pero sabía que debido a su estupidez